¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Raúl Gutiérrez Quijas, estudiante de la carrera de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Este, ahora junto con mi compañero Iker Benjamín Muñoz, estaremos abarcando el proceso psicológico de percepción, en el cual estaremos enfatizando más que nada en su concepto, en el concepto del mismo, del proceso psicológico de percepción, así como los tipos de percepción según los sentidos, como ya está el visual, el auditivo, el gustativa, olfativa, táctil y propioceptiva, en el cual desarrollaremos sus distintas etapas. Y estaremos diciendo algunos datos curiosos, datos relevantes del mismo. Pero bueno, sin más, comencemos. Como concepto, la percepción se refiere a la interpretación y organización de la información sensorial recibida del entorno para formar una representación coherente y significativa del mundo. Es un proceso activo en el que el cerebro selecciona, organiza e interpreta los estímulos sensoriales, permitiendo que los individuos comprendan y respondan a su entorno. La percepción no se limita a la simple recepción de estímulos, sino que también implica procesos cognitivos como la atención, la memoria y el reconocimiento, influenciados por experiencias previas, expectativas y contextos culturales. Pero bueno, ya estaremos platicando de los distintos tipos y de estos mismos que acabo de mencionar en los distintos tipos de percepción. Siguiendo con los tipos de percepción, ahora vamos a ver lo que es la percepción visual. Tenemos en esta percepción visual una etapa que es la visión temprana, donde capturamos propiedades básicas como el color, movimiento, profundidad y la disposición espacial de los objetos. Otra parte muy importante de la percepción visual son los análisis visuales que hacemos, donde se inician operaciones de organización perspectiva para entender cómo se relacionan las características en la escena visual. También aplicamos mecanismos para lograr la constancia perceptiva, manteniendo la estabilidad de características como puede ser el color y el tamaño. Y por último, se aborda la información que no corresponde directamente a características intrínsecas de los objetos. Básicamente, en este punto se refiere a la información contextual y ambiental que influye en nuestra percepción. Para terminar, tenemos lo que es el reconocimiento, donde nos permite clasificar objetos en categorías y proporciona información sobre su naturaleza y su función. También implica establecer correspondencias entre la información visual y el conocimiento adquirido a lo largo del tiempo. Básicamente, nuestro cerebro clasifica los objetos en categorías basadas en experiencias. Otra de los importantes tipos de percepción viene siendo la percepción auditiva. Esta también está dividida en etapas, así que comencemos. Una etapa de la percepción auditiva viene siendo la recepción y la transducción. Las ondas sonoras son captadas por el oído externo y transmitidas al tímpano. Supongamos que estamos escuchando un concierto de un violín y viene siendo esta parte en la que las ondas sonoras producidas por el violín viajan a través del aire y son captadas por el oído externo. Estas ondas sonoras se canalizan hacia el tímpano. Las vibraciones del tímpano se transmiten a través de huesecillos del oído medio y llegan a la cóclea en el oído interno, donde las células ciliadas convierten sus vibraciones en señales eléctricas. Otra etapa muy importante viene siendo la transmisión y el procesamiento primario. Básicamente en la transmisión son las señales eléctricas generadas por células ciliadas que son transmitidas a través del nervio auditivo. Y por otro lado, el procesamiento básico se refiere a que las señales viajan por el nervio auditivo y llegan a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal del cerebro, donde podemos procesar los aspectos básicos como puede ser la frecuencia del tono y la intensidad, que viene siendo el volumen. En nuestra última etapa de lo que viene siendo la percepción auditiva es la interpretación y el reconocimiento. Tenemos como procesamiento avanzado que las señales auditivas son enviadas a la corteza auditiva secundaria y otras áreas de nuestro cerebro, donde se procesan características más complejas del sonido como puede ser la localización y el ritmo. Y finalmente, el reconocimiento e interpretación. El cerebro compara las señales con experiencias previas para reconocer patrones, como pueden ser como voces y música, y se interpreta el significado de los sonidos en un contexto significativo. También tenemos lo que es la percepción gustativa. Una etapa de esta viene siendo la recepción, y es que las moléculas de los alimentos se disuelven en la saliva y después entran en contacto con las papilas gustativas en la lengua y otras áreas de la boca.
Y después viene la transducción, y es que las células receptoras del gusto en las papilas gustativas convertían las señales químicas en señales eléctricas. Básicamente, si estuviéramos comiendo una fresa, las moléculas de la fresa se disolverían en la saliva y al entrar en contacto con las papilas gustativas, la señal química se convertía en la señal eléctrica. Después de esto viene la transmisión y el procesamiento inicial. Y es que en la transmisión, las células eléctricas generadas anteriormente por las células receptoras del gusto serán transmitidas a través de los nervios gustativos hasta el cerebro, donde comenzará el procesamiento inicial, y es que las señales llegan al núcleo del tracto solitario en el tronco encefálico, donde comenzará un proceso inicial de las señales gustativas. Ya por último, tenemos lo que es el procesamiento avanzado e interpretación. Este primero, el procesamiento avanzado, nos dice que las señales gustativas son enviadas al tálamo y luego a la corteza gustativa en el lóbulo parietal, donde se procesa para identificar cualidades básicas del gusto, como puede ser dulce, salado, ácido y amargo. Y después viene la interpretación, y es que el cerebro integrará esta información con más datos sensoriales, como puede ser el olfato, la textura y la temperatura. Y gracias a nuestra memoria y experiencias previas va a poder interpretar y reconocer los sabores, dando una percepción completa de lo que viene siendo el gusto. Bueno, entre los tipos de percepción está la percepción olfativa, en la cual se desglosan estas siguientes etapas de desarrollo, que es la detección del olor. La presencia de un estímulo odífero es detectado a nivel sensorial. Le sigue la atención selectiva, la capacidad de enfocarse en un olor particular, especialmente en entornos con múltiples olores. La evaluación cognitiva. Esta evaluación incluye factores como la familiaridad con el olor y las experiencias previas que influyen en esta misma etapa, la memoria olfativa, que es la capacidad de recordar y reconocer olores. La asociación emocional. Los olores tienen una conexión muy fuerte con las emociones debido a la proximidad anatómica y funcional entre el sistema olfático y el sistema límbico, que es el centro de las emociones en el cerebro. Un olor puede evocar recuerdos emocionales intensos y específicos conocidos como memorias olfativas. La interpretación de un olor está influenciada por el contexto subcultural, las experiencias personales y las asociaciones previas. Por ejemplo, un mismo olor puede ser percibido como agradable o desagradable dependiendo del contexto y las expectativas culturales. La respuesta conductual. Finalmente, esta respuesta puede ser consciente o inconsciente e incluye reacciones como acercarse, alejarse, comer o evitar un alimento o preparar una respuesta emocional o física apropiada. Y la acción y habitación, este fenómeno es importante desde una perspectiva psicológica porque afecta la percepción continua de los olores y puede influir en el comportamiento a largo plazo. En esta siguiente percepción, la percepción táctil, entre las etapas de desarrollo que desarrolla, está la recepción sensitiva, en la cual la piel percibe estímulos táctiles como presión, vibración, temperatura y dolor mediante receptores sensoriales particulares, como los cúpulos de Meissner, los de Pacini, el disco de Merkel y los receptores de Orfini. Estos receptores convierten los estímulos físicos en señales eléctricas, conocidos como potenciales de acción. Entre el otro desarrollo, la transmisión neural. Las señales eléctricas producidas por los receptores táctiles se transmiten a través de los nervios periféricos hacia la médula espinal. En la médula espinal, estas señales se propagan a través de diferentes vías, siendo la columna dorsal lemnisco medial la principal para el tacto fino y la propiocepción, mientras que el sistema epinotalámico se encarga del dolor y la temperatura. En este siguiente desarrollo, el procesamiento en el tálamo, las señales táctiles llegan al núcleo ventral, posterolateral del tálamo, donde se realiza una etapa inicial de procesamiento y organización de la información. En el procesamiento de la corteza somatosensorial, las señales táctiles llegan a la corteza somatosensorial primaria en el lóbulo parietal, donde se procesan detalles como la ubicación y la intensidad del estímulo. Esta área cortical está organizada de manera que diferentes partes del cuerpo son representadas en áreas específicas. En este otro proceso, procesamiento secundario y avanzado, la información de la corteza somatosensorial primaria se procesa en la corteza somatosensorial secundaria, donde se integran datos táctiles con otros sentidos para una percepción más completa del entorno. Esto incluye la combinación de información táctil con la visual y la auditiva en áreas superiores del cerebro. Y por último, la percepción consciente y de reconocimiento. En este desarrollo, áreas cerebrales de asociación y memoria, como el lóbulo parietal, contribuyen a la interpretación consciente de estímulos táctiles
reconocimiento de objetos mediante el tacto y la memoria táctil. Y por último, pero no menos importante, tipo de percepción está la propioceptiva. Entre las etapas de desarrollo que da a conocer está la neonatal, específicamente en los bebés, centrado en ellos. Los reflejos motores, como el reflejo de presión, indican una respuesta a la estimulación propioceptiva. En la infancia temprana, los bebés comienzan a moverse y a experimentar con su capacidad para cambiar de posición y agarrar objetos. En la infancia media, los bebés empiezan a desarrollar una mayor conciencia. Aprenden a coordinar sus movimientos y ajustar su postura para mantener el equilibrio. En la infancia tardía, los niños pequeños adquieren habilidades motoras más refinadas, como caminar, correr y trepar, aprender a controlar mejor sus movimientos y adaptarse a diferentes situaciones y superficies. En la primera infancia, los niños desarrollan una comprensión más profunda de su propio cuerpo y de sus capacidades físicas. Aprenden a realizar actividades que requieren un mayor control motor, como el dibujo y la escritura. En la edad escolar se produce un refinamiento. Los niños participan en actividades deportivas y recreativas que requieren un mayor control y coordinación. En la adolescencia alcanza la madurez de la propioceptiva. En términos de precisión y control, los adolescentes desarrollan habilidades motoras avanzadas y tienen una mayor conciencia en su propio cuerpo en relación con el entorno. Y en la edad adulta, la propioceptiva se mantiene y se utiliza de manera continua en sus actividades cotidianas y deportivas. Se puede mejorar mediante el entrenamiento específico y la práctica de actividades. Datos curiosos de la que es la percepción en general, no solo de un solo tipo, ¿ok? Tenemos al principio que las soluciones ópticas son un increíble ejemplo de cómo el cerebro se puede engañar por la percepción visual. Y es que esto ocurre porque el cerebro intenta interpretar información visual de manera rápida y muy eficiente. Y esto hace que de alguna manera busque tomar algún atajo o una suposición basada en experiencias previas. Otro dato curioso es que la adaptación sensorial es el proceso por el cual los sentidos se ajustan a estímulos constantes. Básicamente es como cuando entras a una habitación con un olor muy fuerte y de primer impacto te parece como muy abrumador. Esto viene siendo porque tienes que adaptarte a este nuevo olor. ¿Sabías que la percepción del tiempo puede variar según la situación y el estado emocional? Por ejemplo, cuando estamos aburridos el tiempo puede parecer que pasa extremadamente lento, pero cuando pasamos por situaciones emocionantes o estresantes puede que el tiempo pasa mucho más rápido. Existe algo conocido como el efecto McGurk. Este fenómeno demuestra la interacción entre la percepción auditiva y visual. Ocurre cuando el sonido de una sílaba es combinado con la visualización de una sílaba diferente en los labios de otra persona. De esta manera resulta en escuchar una tercera sílaba que nunca se mencionó. Y esto nos muestra cómo la percepción de habla es una experiencia multisensorial y no solo de escuchar. Otro dato curioso es que la sinestesia es una condición en la que la estimulación de un sentido involucra automáticamente otro sentido. Por ejemplo, algunas personas pueden ver colores al escuchar música o saborear palabras. Esto nos sugiere una conexión única y diferente en la percepción sensorial de otras personas. Y estos fueron los tipos de percepción presentados por mi compañero Raúl Gutiérrez Quijas y por su servidor Iker Benjamín Muñoz Cortés.